Princesa estéril fue entregada al humano. Ahora el rey enfurece por el heredero. Las agujas cristalinas del palacio etéreo perforaban el cielo violeta de Nexus Prime como lanzas de un pasado que aún se aferraba al poder. El resplandor de las 3 lunas se reflejaba en sus superficies translúcidas, proyectando sombras multicolores que se desplazaban lentamente sobre los corredores vivos de cristal. En medio de aquel espectáculo, Robin Gyllenhaal, antiguo operativo de las Fuerzas Especiales de la Tierra y ahora guardián real, permanecía inmóvil, erguido como una estatua en su armadura oscura, cuyos sistemas energéticos estaban en reposo pero listos para activarse al menor indicio de peligro. Había servido durante 6 años al Imperio Nexiano, y aunque su presencia física, su estatura imponente, su rostro marcado por cicatrices de antiguas batallas y su piel sin la bioluminiscencia típica de los nativos, lo convertía en una anomalía entre las delicadas figuras alienígenas. Su lealtad incuestionable le había ganado un respeto silencioso entre los cortesanos. Aquellas figuras de piel cristalina y ojos irisados se deslizaban a su alrededor como peces exóticos en un acuario galáctico, evitándole con discreción, pero sin disimular del todo su curiosidad. El aire vibró levemente cuando la voz del rey Torax retumbó desde el trono, una voz profunda, grave y reverberante, modulada no solo por cuerdas vocales, sino por una resonancia interna que parecía provenir del mismo corazón del palacio. Comandante Gyllenhaal, pronunció, y el nombre humano pareció un eco ajeno en aquella sala construida para otra especie. Robin avanzó con paso medido, cada huella dejando una leve hendidura en el suelo cristalino viviente, que reaccionaba de forma sutil ante cada pisada. El monarca lo observaba con una expresión indescifrable, sus ojos amarillos centelleando con una luz interna que no parecía natural. Las extensiones óseas que nacían de sus pómulos, láminas vivientes que captaban y refractaban la luz como cuchillas ornamentales, se estremecieron cuando levantó una de sus manos terminadas en garras curvadas. Tu lealtad ha sido notada y valorada. Por ello, he decidido otorgarte un regalo que trasciende el valor material o la jerarquía militar. Robin no respondió, pero su mente ya trabajaba febrilmente, anticipando cualquier posibilidad, desde una nave de guerra hasta un rango superior. Nada, sin embargo, lo preparó para lo que ocurrió a continuación. Las puertas de la sala del trono se abrieron sin un sonido, y una figura femenina cruzó el umbral, deslizándose como una brisa que porta el perfume de un planeta entero. Su piel, de un verde pálido casi translúcido, irradiaba una luminosidad propia que no requería reflejos externos. Su cabello, más bien una cascada líquida de esmeraldas vivas, flotaba detrás de ella con la elegancia de un campo magnético orgánico, y su atuendo, una tenue red de tejidos oscuros con reflejos plateados, revelaba más de lo que ocultaba, desafiando el decoro sin perder la dignidad. Mi hija, anunció el rey, sin emoción alguna, será tu compañera de vida. Robin sintió un vacío en el estómago que ninguna batalla había logrado provocar jamás. Su entrenamiento lo obligó a mantener la compostura, pero en su interior, el desconcierto rugía. Quiso hablar, y sus palabras salieron trabadas por un instante de humanidad desnuda. ¿Su Majestad? Estoy honrado, pero, ¿la princesa no era estéril? Lo es, interrumpió Torax con la misma neutralidad que un informe médico. Nuestros médicos lo han confirmado sin lugar a dudas. Si ella tuviera capacidad de engendrar, esta unión sería inadmisible. Pero, siendo incapaz de producir herederos, no veo peligro en permitirle la compañía de quien ella elija. Robin volvió la mirada hacia la princesa, cuyo nombre apenas conocía, Luxia. Lo miraba con unos ojos dorados que no suplicaban, sino que esperaban, como si el destino le estuviera siendo revelado en ese instante. En su postura había algo más que obediencia, había resistencia controlada, fuerza contenida, y una tristeza muy antigua, muy elegante, que hablaba de años de silencios y renuncias. ¿Aceptas este regalo, comandante Gyllenhaal?, preguntó el rey sin matices, como si ofreciera un protocolo más. Robin tragó saliva, consciente de cada par de ojos que lo observaban. Volvió a mirar a la princesa, notando el leve temblor en sus manos, la tensión que recorría sus hombros y la forma en que sostenía su barbilla con una dignidad que merecía más que convertirse en un simple obsequio. Sí, Su Majestad. Acepto. El rito fue breve,
casi ceremonial, una formalidad nexiana que Robin había estudiado pero nunca imaginó protagonizar. Antes del ocaso de la tercera luna, él y Luxia fueron reubicados en los aposentos orientales del palacio, una zona silenciosa y apartada donde el resplandor de las estrellas se filtraba a través de los muros vivos, creando juegos de luces que recordaban a las auroras terrestres. Esa misma noche, en el balcón privado de su nueva residencia, Luxia rompió el silencio. Su voz era como el murmullo del viento entre cristales tallados. «Te he observado», dijo sin rodeos. «Tu fuerza. Tu forma de proteger. Tu honor. Eres distinto a los otros». Robin se volvió hacia ella, preguntándose si lo decía como halago o como advertencia. Pero en su rostro no había burla ni deseo de manipulación. Solo verdad. «Diferente no siempre es mejor», respondió él con cautela, su tono bajo, medido, aún procesando la enormidad de lo que vivía. «En este caso, sí lo es», replicó ella, dando un paso hacia él. Su fragancia lo envolvió, una mezcla de flores alienígenas y electricidad estática. «Mi padre cree que ha resuelto un problema dándome a ti. No se ha dado cuenta de que me ha dado exactamente lo que quería». Y por primera vez en años, Robin no supo qué responder. Durante semanas, los corredores del ala este del palacio se convirtieron en el mundo de Robin y Luxia. No era un exilio, pero tampoco libertad. Los nexianos, aunque expertos en la diplomacia de las apariencias, sabían cómo hacer sentir a alguien como una anomalía tolerada. Las paredes vibraban con energía viva, los pasillos murmuraban al paso de la pareja, y aunque ningún guardia apuntaba un arma ni una orden era explícita, ambos sabían que estaban bajo observación constante. Robin se mantenía alerta, su entrenamiento humano imposible de desactivar del todo. Dormía con un ojo entreabierto, repasaba mentalmente rutas de escape y dedicaba horas a entrenar en la sala de gravedad reforzada, no por paranoia, sino porque la rutina era su ancla en aquel mar de incertidumbre. Luxia, en cambio, se movía con la ligereza de quien ha vivido toda su vida rodeada de reglas invisibles y aún así había aprendido a esquivarlas con elegancia. Observaba, escuchaba, y entre silencios prolongados dejaba caer comentarios que, para Robin, revelaban mucho más de lo que decían en apariencia. «Mi pueblo cree que el control es sinónimo de paz», dijo una noche, sentada sobre un banco de cristal que flotaba sin tocar el suelo, como si el palacio entero se negara a seguir las leyes de la gravedad. «Pero el control es solo miedo disfrazado de estructura. Miedo a lo nuevo. Miedo a lo que no se puede predecir. Miedo a ti». Robin la observaba en esos momentos como si intentara descifrar un código vivo. Cada palabra que decía era un borde afilado, cada gesto un reto a la costumbre. Nunca la había visto como una víctima, ni siquiera cuando fue entregada como un trofeo diplomático. Era demasiado fuerte, demasiado íntegra, para caber en ese molde. Pero era ahora, en esa calma tensa, donde comprendía que Luxia era mucho más peligrosa para el viejo orden de lo que incluso su padre podía imaginar. La atracción entre ambos creció en ese espacio suspendido entre lo permitido y lo oculto. No fue inmediata ni torpe, fue un reconocimiento lento, una sincronía de miradas, gestos y silencios que cada día se cargaban de una tensión más densa, hasta que una noche, cuando el resplandor de las lunas atravesaba las paredes con una intensidad casi ceremonial, ella entró en sus aposentos sin anunciarse, como si la formalidad ya no tuviera poder alguno entre ellos. «Estuve estudiando costumbres humanas», dijo mientras dejaba caer sobre el suelo un manto ceremonial que no ocultaba nada. Su voz no temblaba. Sus ojos no pedían permiso. «Dicen que su pasión es directa. Intensa. Real». Lo que siguió no fue un acto de rebeldía, ni una simple transgresión. Fue una comunión profunda, un momento en el que dos biologías incompatibles se reconocieron sin intermediarios, en donde dos culturas opuestas se tocaron sin miedo. Robin, que había conocido el caos de las guerras interplanetarias, el frío del espacio profundo y la brutalidad de los enemigos sin rostro, descubrió algo mucho más potente en el calor de aquel cuerpo que lo aceptaba sin reservas. Y Luxia, que había sido moldeada para encajar en un imperio inflexible, descubrió por primera vez que podía ser deseada sin ser propiedad, amada sin ser utilidad. La mañana siguiente trajo consigo una nueva atmósfera.
No se trataba solo del cambio invisible entre ellos, sino de algo más profundo, algo que latía bajo la superficie del palacio. Luxia comenzó a mostrar señales que ningún nexiano esperaba. Mareos repentinos. Cambios sutiles en la luminiscencia de su piel. Alteraciones hormonales que los médicos de palacio, al ser convocados por protocolo, se apresuraron a clasificar como reacciones al estrés. Pero Robin lo supo antes que todos. Y ella también. No es estrés, dijo él una noche, sosteniéndola entre sus brazos mientras sus pulsos se sincronizaban. Es vida. Luxia no respondió de inmediato. Miraba el reflejo de su piel contra la pared de cristal que daba al cielo violeta. Imposible, murmuró, no por duda, sino por hábito. Porque así le habían enseñado. Porque eso era lo que los doctores habían decretado desde que era niña, que su linaje real había llegado a un callejón biológico sin salida. Una princesa sin capacidad de generar herederos. Un símbolo sin legado. Y sin embargo, algo se movía dentro de ella. Algo que no debía existir. Cuando los síntomas se hicieron innegables, cuando incluso los sensores nexianos, incapaces de mentir, confirmaron la presencia de una vida nueva, el escándalo no tardó en emerger como un terremoto contenido demasiado tiempo. Los pasillos del palacio se tornaron fríos. Las miradas, antes curiosas, ahora eran hostiles. Los servidores dejaron de hablarles. Los consejeros evitaban cruzarse con ellos. Incluso las paredes parecían emitir un zumbido más bajo, como si la misma arquitectura orgánica del palacio se hubiera contagiado del disgusto del trono. El día que se presentó ante el rey, Luxia ya no era la princesa entregada como un trofeo, sino una mujer que portaba un símbolo viviente de ruptura. Su mano descansaba sobre su vientre levemente abultado, no como defensa, sino como declaración. Robin estaba a su lado, sin armadura, pero más imponente que nunca. La sala del trono, antes reverberante de solemnidad, ahora vibraba con una tensión sorda, como si la historia entera contuviera el aliento. Estoy embarazada, padre, dijo Luxia con una voz que rompió siglos de silencio institucional. Y el hijo que llevo es de Robin. El grito del rey fue menos un sonido y más una descarga tectónica. Las láminas de su rostro se extendieron, vibrando con una furia contenida que amenazaba con desatarse en guerra civil. Su mirada, antes serena y calculadora, se convirtió en un abismo de incredulidad. Imposible, rugió, mientras los guardias, alertados por la alteración energética, entraban en formación sin que se les ordenara. Tal vez no era imposible, dijo Luxia, dando un paso adelante. Tal vez solo era algo que ninguno de ustedes quiso imaginar. Y en ese momento, el palacio entero cambió. Robin se colocó instintivamente delante de ella. Los sensores de su armadura, activados en un suspiro, generaron un campo de energía que chispeó alrededor de su figura como un relámpago contenido. Las armas de los guardias comenzaron a brillar con una luz peligrosa, y por primera vez, Robin consideró que ese lugar al que había jurado proteger ya no era seguro. Por el pasaje occidental, susurró Luxia contra su espalda. Conduce a los muelles atmosféricos. Él asintió. Su mente táctica ya había trazado las rutas. Pero no pensaba en retirada, sino en protección. En supervivencia. En el hijo que vendría. En el futuro que aún podía ser. Y cuando el primer guardia se lanzó hacia ellos, no fue un acto de insubordinación lo que respondió. Fue amor. Amor convertido en fuerza. Amor convertido en fuego. La primera explosión no fue la más fuerte, pero sí la más simbólica. Un chorro de energía cristalina surcó el corredor cuando el campo de contención de Robin desvió el ataque de un guardia que había sido, hasta hace poco, su compañero de filas. No hubo tiempo para lamentos ni explicaciones. La política del imperio nexiano no dejaba espacio para debates cuando se trataba de preservar la pureza de la línea sucesoria. En el momento en que Luxia declaró estar embarazada del hijo de un humano, su destino y el de Robin quedaron sellados, no por un crimen, sino por un milagro que el trono no estaba preparado para aceptar. Las paredes vivientes del palacio reaccionaban a cada paso que daban, iluminándose brevemente, tratando de anticipar rutas, cerrando pasajes, bloqueando sendas. El palacio etéreo no era solo una estructura, era una extensión del poder real.
A cada giro, el cristal se volvía más denso, más opresivo, como si el edificio mismo intentara sujetarlos, detener lo que consideraba un desequilibrio genético y político intolerable. Robin lo sabía, no estaban huyendo de soldados, sino de un sistema entero diseñado para erradicar lo inesperado. Luxia se movía con dificultad, pero con una determinación que hacía palidecer incluso el entrenamiento más riguroso. El embarazo apenas visible era ya una carga física, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. No emitía quejas ni vacilaciones, solo indicaciones claras, giros a la izquierda, desvíos por pasajes de mantenimiento, sensores manuales ocultos bajo placas decorativas. Aquella mujer que había crecido entre restricciones y protocolos sabía más del palacio de lo que su padre jamás había imaginado. Y ahora, cada fragmento de ese conocimiento estaba al servicio de la libertad de su hijo. Robin abrió el camino con una eficacia letal, sin tomar vidas, pero sin dudar. Su armadura, una obra maestra de la ingeniería terrestre, absorbía los impactos directos de los rifles de plasma nexianos, mientras sus propias armas de aturdimiento dejaban fuera de combate a los guardias que intentaban detenerlos. Con cada paso, su respiración se volvía más pesada, no por el esfuerzo, sino por la conciencia creciente de lo que estaba defendiendo, no solo a su compañera, no solo a su hijo, sino una nueva posibilidad para ambos mundos. El corredor final hacia los muelles atmosféricos se abrió como una garganta reluciente, y más allá, el cielo tricolor de Nexus Prime se extendía en un horizonte imposible de describir. Las naves patrullaban en formación, pero había una brecha, una zona menos vigilada en el flanco occidental. Robin lo identificó en milisegundos, marcándolo mentalmente como su ruta de escape. Solo necesitaban llegar hasta allí. Ese hangar, dijo Luxia, señalando con la mano temblorosa, está conectado al puerto de tránsito. Hay una lanzadera clase Belsar en mantenimiento. No estará registrada. Podemos escapar si la reactivamos. Robin asintió. No necesitaba preguntar cómo lo sabía. Ella había previsto esto, tal vez no conscientemente, pero su instinto de supervivencia había trazado una ruta incluso antes de concebir al niño. Una mezcla de intuición y desesperación que solo las madres verdaderas poseen. Se dirigieron hacia el hangar, sorteando sensores y pasando por entre sombras cristalinas que parecían desintegrarse a su paso. En el interior del muelle, la nave era un coloso silencioso cubierto de polvo lumínico. Su casco refractaba la luz como un espejo opaco. No era elegante ni veloz, pero sí funcional. Robin se apresuró a conectarse a los paneles de control. Su pulso marcaba el ritmo de los comandos que introducía. Las interfaces no eran completamente compatibles con la tecnología humana, pero Luxia se encargó de ajustar los nodos sensoriales manualmente, calibrando el sistema de propulsión como quien afina un instrumento antiguo. Faltan 30 segundos para la ignición completa, informó Luxia, jadeando pero firme. Necesito que me cubras. No puedo distraerme ahora. Robin se colocó en la rampa de acceso, escaneando el entorno. Los sensores externos mostraban movimiento. 3 escuadrones se acercaban desde distintas direcciones, sus armas energéticas activadas, sin intención de dialogar. La decisión fue inmediata: proteger la entrada a toda costa, sin matices, sin remordimientos. Ya no era cuestión de política, ni de desobediencia. Era la defensa directa de su familia. Los primeros disparos iluminaron el hangar como un festival de destrucción. Robin se convirtió en una sombra en movimiento, desviando los impactos con su escudo de energía, contrarrestando con disparos que desarmaban sin matar. No podía permitirse el lujo de la letalidad, no solo por ética, sino porque cada guardia caído era también una víctima de la ceguera de un sistema roto. 20 segundos, gritó Luxia, y en su voz había un temblor que no era de miedo, sino de urgencia vital. Robin recibió un impacto directo en el hombro. Su armadura resistió, pero los sistemas internos se recalibraron con lentitud. Maldijo en silencio, reajustando el campo de contención mientras retrocedía sin ceder terreno. No estaba dispuesto a fallar. No esta vez. No con ella allí. No con un corazón latiendo dentro de su vientre que dependía de su protección. 10 segundos. La nave comenzó a vibrar, los propulsores emitiendo un zumbido cada vez más agudo.
La compuerta lateral se cerró, sellando la cabina. Robin activó el cierre de emergencia y corrió hacia el asiento de copiloto. Se sentó junto a Luxia, quien, aunque pálida y sudorosa, mantenía los ojos fijos en el panel de navegación. «No soy solo una princesa decorativa», murmuró, con una media sonrisa en los labios. «Soy la mejor piloto de esta ciudad, y hoy lo vamos a demostrar». Los motores rugieron con fuerza. La nave se elevó, cruzando el escudo de contención del hangar en un ángulo imposible. Los guardias apenas alcanzaron a disparar antes de que el vehículo desapareciera en el cielo de Nexus Prime, dejando tras de sí una estela de luz que dividía la atmósfera como una firma irrefutable. Dentro de la cabina, el silencio fue reemplazado por respiraciones entrecortadas y miradas que decían lo que las palabras aún no podían. Robin tomó la mano de Luxia. Estaba fría, pero no temblaba. Sus dedos se entrelazaron con los suyos como si siempre hubieran pertenecido allí. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sin apartar la vista del espacio exterior que se abría ante ellos como un océano infinito. «Ahora», respondió él, «buscamos un lugar donde nadie nos diga que es posible y que no. Un rincón donde nuestro hijo pueda nacer sin tener que justificar su existencia». «¿Existe un lugar así?». Robin asintió despacio. «Conozco una antigua colonia humana. Está lejos, fuera de las rutas habituales. Abandonada por la burocracia, habitada por los olvidados. Allí, podríamos ser solo nosotros. Al menos por un tiempo». Luxia cerró los ojos y respiró hondo. El brillo de su piel aumentó por un momento, como si una nueva energía la recorriera desde dentro. «Entonces vamos», dijo, y su voz ya no era de princesa. Era de madre, de compañera, de fuerza imparable. «Vamos a construir nuestro propio imperio». El viaje a través del espacio exterior transcurrió en un silencio solo interrumpido por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave y los esporádicos pitidos de alerta que señalaban cambios mínimos en la presión de los conductos o en el flujo gravitacional de los motores auxiliares. En la quietud de esa cápsula flotante, Robin observaba a Luxia con una mezcla de ternura y asombro, viendo cómo su cuerpo se adaptaba día tras día a una transformación que el Imperio había considerado biológicamente imposible. Su piel, antes translúcida con tonos verdes y cristalinos, comenzaba a mostrar ligeras ondulaciones de luz que no se correspondían con ninguna condición médica conocida. Era como si su embarazo hubiese despertado una evolución en ella que ningún médico, nexiano o humano, había previsto. Ella no hablaba mucho, pero cada gesto, desde la forma en que colocaba las manos sobre su vientre hasta la manera en que miraba por la escotilla hacia las estrellas que pasaban como susurros, contenía una gravedad distinta, como si en su interior ocurriera una revolución silenciosa. Robin intentaba disimular su creciente ansiedad a través de constantes chequeos del panel de navegación, revisiones de los sistemas secundarios, simulaciones tácticas, pero incluso su disciplina militar tenía límites cuando el corazón se encontraba comprometido. «¿Te preocupa que no lleguemos a tiempo?», dijo ella de pronto, rompiendo una noche de silencio mientras él ajustaba por cuarta vez los parámetros de escudo térmico. Robin no necesitó responder. Luxia ya sabía. Había aprendido a leerlo, no por entrenamiento ni por lógica, sino porque el vínculo entre ellos trascendía ya la necesidad de traducciones. «Lo lograremos», añadió con suavidad, sin dramatismo, como quien afirma que el sol saldrá. No era fe ciega. Era convicción nacida del amor. De su hijo. 2 días después, los sensores captaron la presencia de una estación médica oculta cerca del borde de un campo gravitacional generado por un gigante gaseoso. Era un lugar sin insignias oficiales, sin nombres en los mapas, construido por ingenieros humanos renegados que habían preferido la utilidad al reconocimiento político. El metal oxidado se mezclaba con componentes cristalinos reciclados, creando una estructura que parecía viva, aunque abandonada. Desde el exterior, parecía un lugar olvidado, pero cuando Robin transmitió su viejo código de identificación de operaciones especiales, una voz surgió de la estática con una mezcla de burla y alivio. «Vaya, vaya, comandante Gillenaal. Pensé que estarías muerto o aún en el palacio brillando zapatos alienígenas». «Reynolds», respondió Robin, aliviado de escuchar al viejo médico de combate. «Tenemos una situación única.
Así lo imagino. Tu señal va seguida por media flota real. Aterriza en Bahía 3. Y trae a tu situación contigo. Rápido. La nave descendió como una hoja quemada sobre hielo fino. El anclaje automático respondió con lentitud, pero logró conectarse. El interior de la estación era una mezcla de tecnología rudimentaria, humedad en los paneles y estructuras improvisadas, pero funcionaba. Luxia fue conducida de inmediato a una sala esterilizada, mientras Robin permanecía a su lado, con su armadura aún activada, como si su sola presencia fuera suficiente para mantener a raya cualquier amenaza. El Dr. Reynolds era un hombre envejecido por los campos de batalla, con ojos cibernéticos y manos que temblaban levemente al inicio, pero se volvían firmes al contacto con la piel de Luxia. Su curiosidad científica se mezclaba con una admiración no disimulada. Examinó los signos vitales, los niveles de radiación, la interacción genética, y cuando habló, lo hizo con un respeto que ni siquiera la realeza nexiana había merecido de él. Lo que tienen aquí no es solo un niño, es una confluencia genética que no debería existir. Tu ADN, Robin, ha modificado activamente el de ella, y su cuerpo no lo está rechazando. Lo está integrando. Mejorando. Está evolucionando. Robin apretó los puños. No por miedo, sino por la certeza de que si ellos eran capaces de ver eso, también lo harían quienes los perseguían. Y no todos lo verían como un milagro. El análisis fue interrumpido por un aviso de proximidad. Un escuadrón nexiano había emergido del subespacio. Las alarmas de la estación chillaron como bestias heridas. No venían por una conversación. Venían a eliminar una amenaza. Robin reaccionó al instante. Ordenó la evacuación de los niveles superiores, recalibró las defensas internas y ayudó a Luxia a levantarse mientras las primeras detonaciones sacudían las paredes. Reynolds les entregó una llave de datos cristalina. Contiene todo lo que descubrí. No dejes que esto se pierda. Luxia lo tomó con delicadeza, como si en ese fragmento estuviera no solo la verdad, sino el futuro. Por aquí, gritó Robin, guiándola por un túnel de mantenimiento que descendía hasta los niveles de emergencia. Hay una nave médica con sistema de camuflaje. No es rápida, pero no nos encontrarán. Las explosiones se acercaban. Cada paso era una batalla contra el pánico, contra la posibilidad de perderlo todo. Luxia tropezó una vez, y Robin la sostuvo con una fuerza casi imposible. No era solo amor. Era responsabilidad. Era destino. Llegaron a la bahía inferior mientras la estructura temblaba bajo el fuego enemigo. El camuflaje de la nave ya estaba activo. Luxia activó los controles sin necesidad de ayuda. Sus manos se movían con la precisión de quien sabe que no hay margen de error. Robin cerró la compuerta apenas a tiempo para ver la explosión consumir el acceso principal. Dentro, el silencio era abrumador. Lo logramos, susurró Luxia, aunque su voz estaba llena de otras emociones que no se podían nombrar. Por ahora, respondió Robin, sin aliento, pero aún de pie. Pero esto no ha terminado. Ella se volvió hacia él, con el cabello flotando en la gravedad inestable de la nave. En sus ojos no había miedo. Había algo mucho más profundo, claridad. Entonces vamos a terminarlo, dijo con una calma que desafiaba el caos exterior. No para sobrevivir, sino para transformar. Para todos. Robin la miró, y en ese momento supo que no estaban huyendo. Estaban liderando una revolución. El espacio profundo, ese territorio inmutable que parecía ajeno a las pasiones y tragedias de las especies que lo cruzaban, comenzó a mostrar señales de algo que ni siquiera las estrellas pudieron ignorar. La nave médica en la que viajaban Robin y Luxia flotaba en completo silencio entre los restos de antiguas batallas, sus sistemas de camuflaje envolviéndola como un suspiro oculto entre la bruma cósmica. Las cicatrices del escape aún se sentían en cada crujido del casco, en cada alerta de energía contenida, en cada mirada silenciosa entre los dos ocupantes que comprendían que su viaje ya no era solo una huida, sino el primer capítulo de una guerra que ningún consejo de ancianos, ningún tratado diplomático, ningún cálculo genético había sido capaz de anticipar. Luxia reposaba en la cápsula médica improvisada, rodeada de sistemas adaptados de tecnología humana y nexiana,
cables que parpadeaban con colores que ningún protocolo reconocía, sensores que emitían datos imposibles. Su cuerpo, en otro tiempo considerado estéril por los estándares de su especie, ahora albergaba algo que reescribía esas leyes con cada latido, un niño, un híbrido, una esperanza que no pedía permiso para existir. Robin permanecía cerca, con el pecho descubierto, dejando que los sensores biológicos de la nave se sincronizaran con su firma vital. No confiaba en ningún piloto automático, en ninguna defensa computarizada, solo en su propia presencia, su propia determinación, su amor convertido en escudo. «Está cambiando», dijo Luxia de pronto, sin abrir los ojos, con voz tenue, casi en trance. «Siento que algo dentro de mí se está expandiendo, como si cada célula respondiera a algo mayor que sí misma». Robin la observó, sintiendo cómo la gravedad de su existencia le aplastaba el pecho sin violencia, solo con verdad. Sabía que el embarazo avanzaba más rápido de lo que ningún humano o nexiano esperaría, que su hijo estaba empujando los límites del desarrollo biológico, y que lo que nacería de ella no sería simplemente un niño, sino una convergencia, un punto de inflexión. El silencio fue roto por una transmisión que interrumpió todos los canales seguros. Una señal antigua, cifrada con códigos de la flota de exploración terrícola, pero en un dialecto nexiano. Robin la descifró con rapidez, su rostro endureciéndose al reconocer la firma digital. Era Aldrich, primo de Luxia, desterrado por su familia años atrás por sugerir que la pureza genética del linaje real era una superstición peligrosa. A la princesa Luxia y al comandante Gillenaal comenzó la transmisión, con una voz firme y sin adornos. Nos llegan informes desde múltiples colonias periféricas. Las acciones del rey Torax han sido consideradas no solo autoritarias, sino contrarias al principio de simbiosis evolutiva que nuestros antepasados juraron respetar. Un movimiento ha comenzado. No liderado por políticos ni militares, sino por padres, por madres, por científicos que ya no pueden ignorar la evidencia. La unión entre humanos y nexianos no solo es posible, es deseable. Necesitamos su presencia. Necesitamos que sean el símbolo que esta rebelión silenciosa espera. Las coordenadas están adjuntas. Decidan pronto. El Imperio ya sabe que ustedes no son anomalías. Son el inicio de una era. Robin terminó de leer la transmisión en voz baja, y cuando volvió la mirada hacia Luxia, encontró que ella ya estaba sentada, con la espalda erguida, con una resolución en los ojos que podía haber detenido flotas enteras. ¿Mi primo?, preguntó ella, como si no necesitara confirmación. Siempre fue el más sensato de todos. Lo llamaban traidor porque se atrevió a imaginar algo diferente. Y ahora, ese algo, crece en mí. Robin asintió, y sin decir una palabra, reconfiguró la trayectoria de la nave. Las nuevas coordenadas los llevarían a las profundidades del espacio compartido entre territorios humanos y nexianos, una zona olvidada, sin supervisión, donde antiguas estaciones militares se habían convertido en refugios, en templos de ingenieros renegados, en mercados de información, y ahora, en posibles centros de un nuevo poder. Cuando llegaron, lo primero que vieron fue la silueta imponente de una nave colosal emergiendo entre los gases color carmesí de una nebulosa inexplorada. No tenía emblemas ni banderas, pero su estructura hablaba de unidad, metales soldados con cristales vivos, tecnología adaptable fusionada con arquitectura orgánica. Era como si la nave hubiera sido creada por una civilización nacida del cruce de ambas culturas. Y tal vez así había sido. Fueron escoltados al interior sin ceremonia, pero con respeto. Los pasillos eran silenciosos, pero no fríos. Las miradas que recibieron no eran de juicio, sino de reconocimiento. Robin mantenía su mano en el arma por instinto, pero no hubo hostilidad. Solo expectación. Aldrich los esperaba en el centro de mando. No llevaba corona, ni uniforme real, sino un traje sencillo con patrones nexianos entrelazados con tela humana. Sus ojos no buscaban poder, sino comprensión. Mi padre no quiso escucharme. Vosotros me habéis dado la prueba que necesitaba, dijo sin rodeos. Esta estación es uno de muchos lugares donde humanos y nexianos trabajan en conjunto, en secreto, desde hace más de una década. Algunos nos llaman traidores. Otros, visionarios. Pero nadie puede seguir negando lo que ustedes representan.
Luxia, tu hijo es la prueba viviente de lo que puede surgir cuando dejamos de temer lo desconocido. Luxia no respondió de inmediato. Su mirada se posó en una consola que proyectaba imágenes tridimensionales de híbridos, niños con estructuras óseas mixtas, piel que alternaba entre lo cristalino y lo orgánico, ojos que brillaban con luz interior. Algunos ya jugaban, otros estudiaban. No estaban ocultos. Estaban naciendo. En secreto, pero naciendo. ¿Cuántos? Preguntó Robin, con voz baja, sabiendo que la respuesta cambiaría su noción del conflicto. Docenas. Tal vez cientos, respondió Aldrich. Al principio, eran considerados aberraciones. Pero los datos lo desmintieron, son más fuertes, más sanos, más adaptables. Son evolución. Luxia respiró hondo, cerró los ojos un instante, y luego los abrió con una claridad que cortó la atmósfera densa del centro de mando. Entonces ya no somos una excepción. Somos la chispa. Y como toda chispa, debemos encender algo. Aldrich asintió. La rebelión necesita un rostro. No militar. No político. Humano. Nexiano. Madre. Padre. Hijo. Ustedes tres. Robin entrelazó su mano con la de Luxia sin pensarlo. No como gesto romántico, sino como acto de declaración. Ya no estaban huyendo. No estaban escondidos. Eran los heraldos de algo que cambiaría para siempre la estructura de poder más antigua de la galaxia. En el núcleo de la estación, donde antes había cámaras de contención para prisioneros de guerra, ahora se albergaban unidades de salud híbrida. En una de ellas, el Dr. Reynolds, quien había escapado con ayuda de la red rebelde, se reencontró con ellos. Al examinar a Luxia, sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y orgullo. Está ocurriendo, dijo, sin esperar permiso para hablar. El niño está absorbiendo, adaptando, transformando. Su genética no solo mezcla lo humano y lo nexiano. La reorganiza. La mejora. Si sobrevive, no solo será un símbolo. Será un modelo. Luxia, acostada en la cápsula de diagnóstico, solo sonrió. Una sonrisa tranquila, inquebrantable. La sonrisa de alguien que ya comprendía que su hijo, aún sin haber nacido, era el origen de una nueva especie. Y que nada, ni siquiera un imperio entero, podría detener esa verdad. La estación rebelde orbitaba en silencio dentro de la nebulosa, como un corazón suspendido entre galaxias, bombeando ideas, planes y estrategias que ningún mapa estelar podía anticipar. Allí, entre pasillos que mezclaban cables humanos con raíces cristalinas, se estaba gestando algo más grande que una simple resistencia, una nueva identidad colectiva que ya no respondía ni al trono de Torax ni a la cúpula de la Alianza Humana, sino a una fuerza más antigua y más poderosa, la necesidad de evolución. El día en que el mensaje llegó, la atmósfera cambió. No hubo alarmas. No hubo gritos. Solo un silencio tan espeso que incluso las máquinas parecían contener la respiración. El sistema de vigilancia había interceptado una transmisión codificada en protocolos nexianos imperiales. El remitente era inconfundible, el propio Rey Torax. No una amenaza, no un ultimátum. Una declaración. Mi hija ha elegido la aberración sobre la herencia. Mi linaje no será profanado. El cristal se purificará con fuego. Mi flota ya se dirige a su escondite. Y esta vez, no habrá misericordia. Nadie habló durante largos segundos. La transmisión continuaba reproduciéndose en bucle, como si el mismo tiempo se hubiese atascado. Luego, el sonido se desvaneció, y quedó solo la certeza, la guerra ya no era una posibilidad. Era una realidad inminente. Robin se retiró al centro de combate de la estación, donde los hologramas de escuadrones enemigos comenzaban a delinearse como sombras que aún no habían llegado, pero que ya pesaban sobre todos. No vestía su armadura completa, pero sus gestos eran los de un guerrero preparado para morir con propósito. Luxia lo siguió, pese a que los médicos insistieron en que debía permanecer en reposo. Pero la realeza, la verdadera, no acata cuando su cuerpo obedece una convicción mayor que la comodidad. Vendrá personalmente, dijo Robin, sin mirar a nadie en particular. No confiará esta batalla a sus generales.
No porque le tema a nuestras armas, sino porque teme a lo que representamos. Teme a lo que ya no puede controlar, añadió Luxia, colocándose a su lado, una mano protectora sobre su abdomen. Y por eso vendrá con todo lo que le queda. Porque en el fondo, sabe que ya ha perdido. El príncipe Aldrich convocó a los capitanes de cada sector rebelde. Humanos y nexianos por igual se reunieron en la cámara de mando, sus diferencias borradas por la evidencia de que lucharían o serían exterminados juntos. Se compartieron mapas, códigos, señales de emergencia. Pero más allá de los preparativos, fue lo que Luxia dijo lo que cambió el rumbo de la reunión. No defenderemos esta estación como si fuera una fortaleza. Eso sería aceptar su narrativa. Esta no es una fortaleza. Es un nido. Es el lugar donde están haciendo algo nuevo. No lucharemos por nuestras vidas, lucharemos por la posibilidad de un mundo donde ya no seamos enemigos. Si perdemos, no solo moriremos. Se perderá el futuro mismo. Ninguno de los presentes volvió a mirar sus armas de la misma forma. Cuando llegó la flota imperial, el espacio entero pareció cambiar de tono. Las naves de Torax no eran simples transportes de guerra. Eran monumentos voladores al control absoluto. Estructuras cristalinas que vibraban con energía ancestral, con cañones que absorbían la luz y devolvían oscuridad. Una constelación de castigo, lista para borrar de la existencia cualquier señal de desviación. Y sin embargo, en el puente principal de la estación rebelde, frente a las pantallas donde el poder del viejo mundo se desplegaba con arrogancia, Robin se mantuvo firme, ajustando su armadura pieza por pieza. Ya no era solo un soldado. Era el padre de una causa. Luxia se sentó frente al panel de comunicaciones. Activó la frecuencia imperial. Su voz, cuando habló, fue como una lanza de cristal arrojada al corazón del sistema. Padre, aún puedes detener esto. El hijo que llevo en mi vientre no es una amenaza. Es una promesa. Tú me diste como un regalo a un humano creyendo que estaba rota, y hoy, ese acto irónico se ha convertido en tu legado más grande. Mira lo que ayudaste a crear. No destruyas lo único que podría redimirte. El silencio imperial fue absoluto. Luego, llegó la respuesta. No redimo errores. Los elimino. Las palabras de Torax fueron el disparo de inicio. Las armas se activaron. El fuego cruzado llenó el espacio con estelas de energía. La estación tembló, escudos vibrando al límite. Pero no fue el armamento rebelde el que contuvo el primer embate. Fue la voluntad de los que ya no aceptaban ser gobernados por el miedo. Las naves híbridas, recién ensambladas, salieron desde los compartimentos inferiores. No eran más grandes ni más armadas que las imperiales, pero estaban tripuladas por aquellos que sabían que no peleaban por conservar un imperio, sino por crear uno nuevo. Robin lideró el primer escuadrón, su nave personal equipada con tecnología humana y sensores nexianos. El sistema de camuflaje permitía aproximarse a las naves enemigas sin ser detectado por segundos vitales, lo suficientes para sembrar confusión, desactivar motores, penetrar escudos. El caos se esparció como una marea inesperada. Mientras tanto, Luxia permanecía en el núcleo de la estación, conectada al sistema de difusión. No enviaba órdenes. Enviaba verdades. Su voz cruzaba canales, entraba en los cascos de los soldados imperiales, penetraba las salas de control de las naves reales. ¿Cuánto más defenderán una pureza que nunca existió? ¿Cuánto tiempo más sacrificarán el futuro por una idea que ya se ha desmoronado? ¿No lo ven? Ya hay niños como el mío en docenas de colonias. Ya viven. Ya juegan. Ya aman. ¿Y ustedes, qué harán? ¿Borrarlos? ¿Negarlos? No luchan contra una rebelión. Luchan contra el futuro mismo. Y uno a uno, algunos capitanes imperiales comenzaron a dudar. Algunos no disparaban. Otros desactivaban escudos. Uno, incluso, cambió de rumbo y se colocó en formación defensiva alrededor de la estación rebelde. Fue una grieta en la armadura de Torax. Una grieta que Robin aprovechó. Dirigió su escuadra directamente hacia la nave insignia del rey. No para destruirla. Para abordarla. Vamos a enfrentarlo, dijo por el canal privado a Luxia. No con bombas.
Con lo que más teme, nuestra existencia. Y ella solo respondió. Haz que lo vea. Haz que sienta lo que negaba. Yo estaré esperando. La nave de Robin se fundió en el manto de camuflaje mientras la batalla rugía alrededor. Cada segundo era una cuenta regresiva. No hacia el final. Hacia el renacimiento. El acceso a la nave insignia del rey no fue una entrada bélica, ni un asalto cargado de fuego. Fue algo más inesperado, más sutil, más devastador para el orgullo imperial, una infiltración silenciosa en el corazón mismo del absolutismo. Robin y su escuadra no dispararon un solo tiro durante el abordaje. Usaron el pulso de los cristales vivos de la nave, tan similares al lenguaje biológico de Luxia, para navegar los corredores en sombra, desactivando sensores, desorientando al sistema de defensa con códigos que ya no eran solo nexianos ni humanos, sino el resultado de una hibridación que se salía de toda doctrina. Mientras tanto, en el núcleo de la estación rebelde, Luxia caminaba con paso firme hacia la sala central. A cada paso, su cuerpo vibraba con una intensidad distinta. El embarazo había avanzado más allá de todo cálculo conocido. El niño crecía en ella con una celeridad y una estabilidad que contradecían todas las predicciones. Los médicos no podían explicarlo, pero Luxia lo entendía sin necesidad de gráficas ni datos. Su hijo no obedecía a ningún calendario biológico conocido. Era una respuesta. Una consecuencia. Una revolución encapsulada en carne y luz. Robin llegó hasta la cámara de mando de la nave real. No había guardias. No había alarmas. Solo una presencia imponente, erguida en medio de una cúpula de cristal que palpitaba al compás de una mente que se negaba a ceder. Tórax había conectado su cuerpo al núcleo viviente de su nave, fusionándose con ella, creyendo así trascender su biología. Era más cristal que carne, más voluntad que respiración, más dogma que ser. ¿Así es como eliges terminar, Majestad? Preguntó Robin al entrar, sin miedo, sin odio, solo con verdad. ¿Aferrándote a una forma que ya no representa a nadie? El rey giró lentamente. Su rostro, aún reconocible, estaba cubierto de líneas brillantes que respiraban como raíces iluminadas. Sus ojos ya no eran del todo suyos, y su voz, cuando habló, parecía provenir del mismo cristal. Creé este imperio con orden. Con sacrificio. Con pureza. Y tú, humano, llegaste con tus manos sucias y tu corazón primitivo, y corrompiste a mi hija. A mi pueblo. Robin no respondió con argumentos. Caminó hasta el centro de la sala, desactivó su armadura, y dejó que su respiración, desnuda, resonara entre las paredes. Luego, de un compartimiento sellado, sacó el núcleo de datos que Reynolds había entregado, pruebas irrefutables de fertilidad, de adaptabilidad genética, de nacimientos híbridos documentados en colonias enteras. Lo colocó sobre la interfaz viva del trono cristalino. No la corrompí, dijo. La amé. Y tú también lo hiciste. Le diste libertad pensando que estabas ofreciéndole resignación. Pero ella eligió. Eligió ver en mí no una amenaza, sino una posibilidad. El cristal reaccionó. Proyectó imágenes. Luxia en la estación rebelde, sosteniendo su vientre, rodeada de niños híbridos, de madres y padres que ya no ocultaban su existencia. Proyectó datos. Proyectó evidencia. Proyectó el futuro. No puedes detenerlo, añadió Robin. Incluso si destruyes esta estación, incluso si me asesinas ahora mismo, ya es tarde. El imperio que forjaste con fuego y tradición ya no es el único. Hay otro naciendo. Uno que no necesita permiso. Uno que ya existe. El rostro del rey, por un momento, pareció titubear. La simetría perfecta de sus líneas cristalinas se fracturó con una microvibración. Y fue entonces cuando, desde el núcleo de la estación rebelde, la transmisión se activó. Luxia apareció en todos los canales. No estaba maquillada, ni envuelta en ropajes reales. Estaba tal como era, madre, líder, creadora de un imposible convertido en carne. Su voz no fue alzada. Fue íntima. Una caricia que cruzó estrellas. Padre. Estoy en labor de parto. Tu nieto está por nacer. Tú puedes elegir si tu nombre será recordado como el del tirano que intentó destruir a su propia sangre,
O como el rey que entendió, finalmente, que el amor es la fuerza más poderosa del universo. El cristal de la cámara tembló. No por amenaza, sino por emoción. Tórax bajó la cabeza. Las láminas que salían de sus mejillas se replegaron. Su forma brillante se contrajo. Y luego, como un árbol que deja caer su corteza vieja, comenzó a desintegrar la conexión con la nave. Las luces bajaron. El silencio habló. No sé quién soy, dijo el rey, con una voz de hombre, no de Dios. Pero quiero ver a mi nieto. La guerra terminó sin un tratado. Sin una firma. Terminó con el nacimiento de un niño. Horas después, en el núcleo médico de la estación rebelde, el silencio se interrumpió por un llanto nuevo. El aire vibró de forma distinta. Era como si el universo, al escuchar esa primera exhalación, hubiese corregido su curso. El niño nació con una piel que oscilaba entre la calidez humana y la transparencia luminosa nexiana. Sus ojos eran dorados, como los de su madre, pero la intensidad con la que miraban no pertenecía a ningún linaje registrado. Robin sostuvo al bebé con las manos aún temblorosas, no por miedo, sino por reverencia. Luxia, agotada pero sonriente, lo miró con lágrimas sin tristeza. El rey Tórax, aún débil, observaba desde una distancia prudente. No se acercó. No habló. Solo miró. Y sus ojos, por primera vez en décadas, se humedecieron sin ayuda de glándulas artificiales. ¿Cómo se llamará?, preguntó Aldrich, quien presenciaba la escena sin disimular el temblor en su voz. Alexander, respondió Robin. Como el puente entre lo que fuimos y lo que seremos. 20 años después, el niño que nació de lo imposible fue coronado ante representantes de ambos mundos. En un salón tallado de cristal viviente y acero humano, Alexander caminó entre aplausos, con una capa tejida con símbolos de todas las casas que habían roto su silencio para unirse al nuevo imperio. Su piel brillaba con una luz que no se podía replicar, y su voz, cuando habló, unió idiomas sin necesidad de traducción. Yo no nací de la guerra. Nací del amor que desafió todas las probabilidades. Y por eso, declaro que mi reinado no se fundamentará en el poder, sino en la convivencia. No en la herencia, sino en la evolución. No en la supremacía, sino en la unidad. En primera fila, Luxia sostenía la mano de Robin. Sus rostros, marcados por el tiempo y por la historia, no tenían nada de viejo. Tenían verdad. Orgullo. Amor. El mismo amor que, décadas atrás, convirtió un regalo político en el milagro que transformó un imperio. Y así, en el rincón más inesperado de la galaxia, una especie nueva no solo fue aceptada. Fue celebrada. Y con ella, la promesa de que incluso en los sistemas más rígidos, el amor, cuando es verdadero, siempre encontrará una grieta por donde nacer.